Buenos días, mis niños. Hoy, miércoles 23 de abril, damos inicio a nuestras clases de matemática. Para ello, quiero que todos observen la siguiente situación problemática. Dice, vamos a leerlo juntos. A Camilo y a Marta les gusta sembrar flores en su huerto. Camilo ha sembrado margaritas, rosas, girasoles y claveles. Sin embargo, Marta ha sembrado azucenas, claveles, rosas y flor de amancaes. Nos dice, ¿qué flores han coincidido en sembrar Camilo y Marta? Primero, para resolver, debemos de comprender el problema. Todos hemos estado muy atentos, entonces podemos responder lo siguiente. ¿De quién trató el problema? ¿De quién nos habló? De Marta y Camilo. Exacto. ¿Qué nos dice acerca de Marta y Camilo? Que ellos han sembrado flores. ¿Marta y Camilo habrán sembrado las mismas flores o no? A ver, ¿qué flores ha sembrado Camilo? Camilo ha sembrado margaritas, rosas, girasoles y claveles. Sin embargo, Marta ha sembrado azucenas, claveles, rosas y flor de amancaes. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a saber en qué flores han coincidido en sembrar ambos amiguitos? Cada uno de los amiguitos han sembrado diferente tipo de flores. Exacto. A ver, primero vamos a observar esta C mayúscula, que quiere decir que estos elementos que hay aquí le van a pertenecer a Camilo. A ver, subrayemos los datos que nos da Camilo. ¿Qué flores ha sembrado Camilo? Camilo ha sembrado margaritas, rosas, girasoles y claveles. A ver, entonces vamos a seleccionar lo siguiente. ¿Qué ha sembrado Camilo? Camilo ha sembrado lo siguiente. Camilo ha sembrado margaritas, rosas, claveles y girasoles. Muy bien. Entonces, estos elementos, cuando son flores, objetos, se separan por una coma. Exacto, por una coma. Quiere decir que estos son solo los elementos que ha sembrado, las flores que ha sembrado Camilo. Muy bien. Ahora ya hemos identificado los datos que nos dio el problema. Ahora, Marta, vamos a seleccionar con color anaranjado las flores que sembró Marta. Marta sembró azucenas, claveles, rosas y flor de amancaes. A ver, obtendremos los siguientes elementos. ¿Qué ha sembrado Rosa? Marta. Marta ha sembrado azucenas, claveles, rosas y flor de amancaes. Eso es lo que ha sembrado. Eso es lo que ha sembrado Marta. Muy bien. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el conjunto? Recuerden que el conjunto es la agrupación que tienen una característica en común. ¿Cuáles son los conjuntos? Entonces, es un conjunto de flores. Muy bien. Entonces, el primer conjunto es el conjunto de Carlos, que dentro de esas flores pertenecen solo el girasol, el clavel, la rosa y la margarita. Sin embargo, aquí obtenemos otro conjunto de Marta, que Marta ha sembrado flores, pero ha sembrado otro tipo de flores, como azucenas, claveles, rosas y flor de amancaes.
Entonces, muy bien, ya hemos seleccionado los datos. ¿De qué manera podemos nosotros observar en qué han coincidido? A ver, ¿en qué han coincidido ellos dos? ¿Qué es lo que han sembrado ellos dos igual? A ver, recuerden que coincidido significa lo que ellos dos han sembrado por igual. A ver, ¿qué han sembrado por igual? ¿Qué observamos aquí? ¿El girasol? ¿Habrá sembrado aquí Marta girasol? No. Camilo sembró un clavel. ¿Marta habrá sembrado un clavel? Claro que sí. Marta sembró un clavel al igual que Camilo. Entonces, hasta el momento tengo una flor que ambos dos han sembrado. Entonces, ¿qué más? Una rosa ha sembrado Camilo. Marta también sembró una rosa. Entonces, estos elementos son los que entre los dos han sembrado juntos. Marta ha sembrado una flor de mancaes, pero Camilo no. Camilo ha sembrado una margarita, pero Marta no. Entonces, ¿qué flores han coincidido en sembrar a ellos dos? Ellos dos han coincidido en sembrar el clavel y la rosa. Ellos dos han coincidido en sembrar el clavel y la rosa. Muy bien. Pero si yo quiero utilizar el diagrama de Venn-Euler, recuerden que el diagrama de Venn-Euler es estos círculos. A ver. Primero, ¿qué elementos colocaría aquí? ¿Los elementos de quién? ¿De Carlos o de Marta? A ver, coloquemos aquí los elementos de Carlos. ¿Y cómo voy a llamar a este conjunto? ¿Cómo se le llama? Conjunto C, porque son los elementos que le pertenecen a Carlos. A ver, yo les hago la siguiente pregunta. Estos elementos que pertenecen a cada conjunto están determinados por extensión o por comprensión. Por extensión, porque recuerden que por extensión nombramos a cada uno de los elementos y por comprensión sería el conjunto de flores. X tal que X sería flores. Muy bien, ahora vamos a hacer el siguiente conjunto. A ver, ese es el conjunto de Carlos. Pero ellos tienen algo en común. Entonces, tendré que elaborar un conjunto así, de la siguiente manera. Entonces, este es el conjunto de Marta. Marta, muy bien. Recuerden que el conjunto se termina en mayúscula. Muy bien, a ver, aquí que voy a colocar los elementos que ha obtenido, que ha sembrado, las flores que ha sembrado Carlos. ¿Qué flores ha sembrado Carlos? Un girasol, muy bien. Un girasol. Este va a estar dentro del conjunto. Un girasol, ¿ya? ¿Qué más ha sembrado? Una margarita. Una margarita. Muy bien, ha sembrado una margarita. Exacto. Vamos a colocar aquí juntitos. Son los elementos que han sembrado. Ahora, pero también ha sembrado el clavel y la rosa. Pero si el clavel y la rosa son algo que tienen en común, quiere decir que lo debe tener los dos conjuntos. Entonces, ¿eso dónde lo colocaría? En medio, porque es lo que se repite de ambos. Entonces, ¿qué tendría que colocar aquí? El clavel, muy bien, el clavel y la rosa, y la rosa, y la rosa, muy bien. Y voy a colocar el clavel y aquí la rosa, exacto. Ahora, ¿cuáles son los elementos de Marta? ¿Qué flores, que ya no sea el clavel y la rosa porque ya están aquí? Entonces, que le pertenezca a Marta. Marta ha sembrado azucenas. Azucenas. ¿Y qué más ha sembrado Marta? Flor de amancaes. Muy bien. Flor de amancaes. Esto ha
ha sembrado Marta. Entonces nosotros hemos obtenido el siguiente diagrama, de acuerdo a lo que hemos completado con cada dato que nos dio el problema. Entonces, nos dice, ¿qué flores han coincidido en sembrar ambos niños? Ambos niños coincidieron en sembrar el clavel y la rosa. Muy bien. Entonces, a esto que hay entre dos conjuntos, cuando se repite dos elementos de un conjunto, ¿cómo se le conoce? Como intersección. Muy bien. Es lo que intersecta entre los dos conjuntos. Entonces, ¿de qué manera podría decir que Camilo, quiere decir intersección, Marta, tienen dos elementos, dos flores que se repiten? Entonces, ¿cuáles son? El clavel y la rosa. El clavel y la rosa. Estos son los elementos que se repiten en ambos. Quiere decir que a la intersección del conjunto C de Camilo y intersectado con el conjunto de Marta, se repiten los elementos de la flor, del clavel y la rosa. Muy bien. Pero si yo quisiera saber cuántos elementos han sembrado ambos juntos, ¿de qué manera lo haría? Entonces, que han sembrado los dos juntos. Entonces, ¿cómo sería? A ver, Camilo. Si quiero decir que han sembrado juntos, quiere decir que va a ser todo. O sea, voy a unir todos estos dos conjuntos. Entonces, yo diría Camilo, el conjunto de Camilo, unido con el conjunto de Marta, obtendré los siguientes elementos. Como por ejemplo, ¿qué obtendré ahí? Tendré que colocar los elementos que tenemos todos juntos. ¿Qué elementos hay entre los dos conjuntos que tenemos? Entonces, muy bien, el girasol. ¿Qué más? La margarita. Bien, la margarita. ¿Qué más? El clavel. El clavel. El clavel. La rosa. Muy bien, el clavel, la rosa. ¿Qué más? La azucena y la flor de Amancaes. Entonces, quiere decir que el conjunto C unido con M, voy a obtener todos los elementos de los dos conjuntos. ¿Sí? ¿Cómo separo estos elementos? Por una coma, nada más. Muy bien. Muy bien, mis niños. Entonces, el día de hoy, nuestro tema será hablar sobre operaciones con conjuntos. A ver, vamos a hablar acerca de la unión y de la intersección. Nosotros lo hemos visto ya a través de la situación problemática con la que iniciamos. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la unión? La cual se representa por el símbolo U de unión. ¿Qué quiere decir unión? Todo. Quiere decir, la unión está formada por todos los elementos que le pertenecen a ambos conjuntos. Por ejemplo, si tengo dos conjuntos, como el anterior, de Camilo y de Rosa, la unión será todo lo que me une, lo que le pertenece a los dos conjuntos. El símbolo de la unión, según su representación simbólica, es de la siguiente manera. U, que quiere decir A, el conjunto A unido con B.
Quiere decir que cuando me digan U, voy a seleccionar todos los elementos que hay en los dos conjuntos. Sin embargo, ¿cómo es la representación gráfica de la unión? Por ejemplo, la representación gráfica de la unión pueden ser de tres formas, de acuerdo a lo que nos pide cada problema. Por ejemplo, puede ser, si yo tengo el conjunto A, que me dice que el conjunto A tiene los elementos A, B, y me dice que el conjunto B tiene los elementos C, D. Entonces, como aquí no hay ningún elemento que se repita entre ambos dos, ¿de qué manera podría yo colocar la unión? Entonces sería A unión B, quiere decir que ¿qué tengo que copiar? Todos los elementos que hay en los dos conjuntos. Entonces colocaría A unión B, sería la A, la B, la C y la D. ¿Y cómo sería si me dijeran que tendría que pintar? Entonces, para saber que esa es la unión, pinto los dos conjuntos del mismo color, que eso me está representando que están unidos. Muy bien. Ahora, la siguiente representación sería de la siguiente manera. Si me dice que este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, y me dice que en el conjunto A tengo los elementos A, B. En el conjunto B tengo mis elementos C y D. Pero me dice que entre estos dos conjuntos se repite el elemento E. Entonces, ¿cómo sería aquí la unión? Colocaría A unido con B es igual a ¿qué? A ver, dícteme los elementos. Si la unión es, la U es la unión de 12 conjuntos, ¿qué tendría que colocar aquí? ¿Qué elementos? A, muy bien, B, muy bien, E, C y D. ¿Y cómo pintaría yo la gráfica para decir que eso es la unión? Lo pintaría de la siguiente manera. Todo lo voy a pintar de color verde, porque eso quiere decir que es mi unión. Exactamente. Ahora, hay una tercera representación gráfica. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el conjunto A y dentro del conjunto A tengo un subconjunto B. Si me dice que mis elementos de A son A, B y mis elementos de B es C y D. Si me piden la unión, ¿cómo sería? A unión B es igual a ¿qué elementos? A ver, dícteme. La unión es todo lo que hay. Entonces, ¿qué colocaría aquí? A, B, C y D. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera pintaría mi gráfico? Todo lo tendría que pintar de un mismo color. Exacto. Eso quiere decir que es la unión. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección está formada por los elementos comunes a ambos conjuntos. Quiere decir los elementos que se repiten de los dos conjuntos. Según su notación, se representa a través de una U volteada.
Este símbolo, ustedes observan aquí, significa intersección. Intersección. Aquí la U significa unión. Unión, quiere decir unido. Cuando ustedes vean la U, quiere decir que les está pidiendo la unión. Pero si es aquí la U volteada, le está pidiendo la intersección. ¿De qué manera podemos representar la intersección? De la siguiente manera. También hay 3 representaciones gráficas para poder explicar la intersección. Muy bien, ahora tenemos la representación gráfica. Si nosotros tenemos igual 2 conjuntos de la siguiente manera. Aquí es A y aquí es mi conjunto B. Y me dicen que los elementos de mi conjunto A es A, B. Y mis conjuntos del elemento B son C y D. Pero si me pide A intersección B, ¿qué deberé colocar? A ver, ¿este conjunto tendrá algo en común? Pues no. Y si no tiene nada en común, ¿qué le deberé colocar? Que no hay nada. ¿Y cómo represento que no hay nada? A través de una O tachada. Eso quiere decir que A intersección B no hay. No hay. No se está cumpliendo que haya intersección. En este caso, este conjunto vendría a ser vacío porque no hay. Sin embargo, aquí sí tengo el conjunto A y mi conjunto B. Este es mi conjunto B y este es mi conjunto A. Y tengo los elementos A, B, E, C y D. Y me pide A intersección B. Quiere decir, ¿qué elementos tienen en común los dos? A ver, todo este es el conjunto de A y todo este es el conjunto de B. ¿Qué elemento tienen los dos en común? La letra E. Muy bien. Y como tienen solo la letra E, ¿qué pintaría? ¿Cuál sería la intersección? ¿Pintaría AB, CD o E? Tengo que pintar E, lo que se repite de los dos. Esto tendría que pintar, que eso se estaría dando mi intersección. Si tengo el siguiente conjunto, mi conjunto A, y dentro de mi conjunto hay un subconjunto llamado B, y los elementos de A son B y C. Y los elementos B y A y los elementos de B son C y D. Y si me piden A intersección B, sería, ¿qué es lo que se repite de ambos? ¿Qué es lo que se repite de ambos? A ver, en el caso de aquí, todo el conjunto viene a ser AB y dentro de él está BC. ¿Cuáles son los conjuntos que se repiten entonces? Se repite el conjunto BC. Esos son los elementos que se repiten. Entonces, esa va a ser mi intersección. C y D. ¿Entendieron? Entonces, ahora después de haber explicado, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Muy bien, a ver, dice, dado los siguientes ejercicios, resuelve. Tenemos el conjunto C, que es todo lo que está encerrado con color azul. ¿Qué elementos le pertenecen a C? Me fijo primero en solo C. ¿Qué elementos hay en C? D, F, H, A, E. Muy bien. Ahora tengo otro conjunto que es D. ¿Qué elementos pertenecen a D? A, E, C, G, B. Muy bien. Entonces, me piden a mí que haya C intersección D. Intersección D. ¿Qué es la intersección? Lo que se repite de ambos conjuntos. ¿Y qué es lo que se repite en ambos conjuntos?
¿Qué letras? La A y la E. Muy bien. A y E. Exacto. A y E son los elementos que se repiten del conjunto D. Y si me pide C unión D, ¿qué elementos tengo que colocar? Todos. Muy bien, porque la unión es todo. ¿Qué debo colocar? D, F, H, A, E, C, G y B. Quiere decir que la intersección de C y D es AE, pero la unión de C unido con D es todo. Muy bien. Igual aquí, de la siguiente manera, tenemos dos conjuntos. A unión B. ¿Qué es la unión? La unión es todo. Muy bien. ¿Qué letras tengo que colocar? M, Q, S, N, R, U, T y P. Esa es la unión. Ahora, ¿cuál es la intersección? ¿Cuál es lo que se repite en ambos conjuntos? La N y la R. Muy bien. Entonces, he obtenido la unión de A, B y la intersección de AB. Muy bien, ahora vamos a reforzar otros ejercicios más. Muy bien, tenemos en la pizarra la siguiente práctica. Dado los conjuntos, ¿cómo se lee estos conjuntos? X tal que X, ¿qué significa esa E? Pertenece, muy bien, a los números naturales, donde primero se lee lo de la X. Donde X es mayor que 4, pero menor que 10. En el siguiente dice, el conjunto S es igual a X tal que X pertenece a los números naturales donde X es mayor que 2, pero menor que 8. Y en el siguiente conjunto tengo T es igual a 5, 7 y 11. ¿Qué tengo que hacer primero? Determina los elementos de R unión S unidos con S intersección T. Para poder resolver primero, estos conjuntos están escritos por comprensión o extensión. Por comprensión, entonces yo quiero hallar los elementos. Entonces, ¿qué hago? Voy a desarrollar. Desarrollo. Tengo que hallar primero estos elementos por determinarlos por extensión. Determinamos por extensión. Por extensión. Para que después nosotros podamos ya resolver. A ver, el conjunto R me dice que X es mayor que 4. A ver, ¿cuáles son mayores que 4? Aquí no me dice mayor igual, me dice mayores que 4. ¿Quiénes son mayores que 4? 5, muy bien, pero menores que 10. Muy bien, 6, 7, 8, 9, ¿y colocaré 10? No, porque me están diciendo que menores que 10. Muy bien, ya obtuve los elementos del conjunto R. Ahora voy a obtener los elementos del conjunto S. Dice, X tal que X pertenece a los números naturales, donde X es mayor que 2, pero menor que 8. ¿Cuáles son los números mayores que 2? Mayores que 2 son 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no, porque me dicen que son menores que 8. Y voy a colocar los elementos que tengo en mi conjunto. Muy bien. 5, 7 y 11. Recuerden que los números se separan a través de un punto y una coma. Después de haber hecho esto, para poder yo determinar la unión, intersección,
tengo que graficarlos. Pero primero voy a observar qué elementos se repiten entre los tres conjuntos. ¿Qué números se repiten entre los tres conjuntos? El 5, muy bien, y el 7. Exacto. Esos son los elementos que se repiten en el conjunto S, T y R. Muy bien. Muy bien. Ahora tengo que desarrollar lo siguiente. Una vez que ya he visto que se repiten, ¿qué elementos se repiten en R y S? Solo los elementos 6, nada más. A ver, entonces voy a graficar. Primero voy a elaborar mi conjunto R. Muy bien. Mi conjunto R. Mi conjunto R tiene 5 elementos, pero hay 3 elementos que se repiten con los demás. Entonces, tendré que dibujar aquí el elemento S. Conjunto S se repite también tiene intersección con R. Entonces lo voy a graficar. Pero aquí también, recuerden que sabemos que estos 3 conjuntos se repiten los elementos entre 3. Entonces voy a dibujar aquí el conjunto T. Muy bien. T. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, ¿qué elementos se repiten entre R, S y T? El 5 y el 7. ¿Cómo lo deberé colocar? A ver. Esto de aquí quiere decir intersección de S y R. Entonces, no, porque también me piden intersección con T. Esto de aquí, el azul con el verde, este pedazo es la intersección de S y de T. Y la R y este pedacito verde es la intersección de R y de S. Pero, ¿qué ocurre en el de aquí? Está intersectado por el color azul, elementos que le pertenecen al de R y elementos que le pertenecen a T. Entonces, ¿dónde deberé colocar el 5 y el 7? Aquí. Muy bien. Entonces, aquí voy a colocar 5 y 7, que son los elementos que se repiten en los 3 conjuntos. Muy bien. Ahora, me dice que el 6 se repite solo en 2 conjuntos, que es en el de R y el S. Entonces, ¿qué era esto? La intersección de R y S. Entonces, aquí que voy a colocar el número 6. Muy bien. Una vez que ya coloqué toda la intersección, entonces puedo colocar los elementos de R. ¿Qué elementos le pertenecen a R? 8 y 9. Muy bien. Y a S, los elementos 3 y 4. Y a T, solo el número 11. Entonces, primero voy a hallar lo del paréntesis. Me pide hallar R unión S. A ver, si me piden R unión S, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar solo el conjunto negro con el conjunto azul. Tengo que olvidarme todo lo del verde. Entonces, ¿cuál es la unión de R y S? ¿Qué elementos debería copiar? Muy bien. 8, 9, 6, 5, 7, 4 y 3. ¿Qué quiere decir? Que es la unión. Entonces, 8, 9, 6, 5, 7, 3 y 4. A ver, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, son 7 los elementos que le pertenecen a ambos conjuntos. Ahora, hallo el siguiente paréntesis. ¿Qué tengo que hallar? S, intersección T. Lo que está intersectado, nada más. Lo que está intersectado entre S y T. A ver, ¿qué conjunto tengo que mirar entonces?
solo el conjunto azul y el conjunto verde. Me olvido de todo el conjunto R. Entonces, me pide la intersección de S y T. ¿Cuál es la intersección de S y de T? De S y de T. ¿Cuál es la intersección de S y de T? A ver. ¿Cuál es la intersección de S y de T? 5 y 7. 5 y 7. Es la intersección de S y de T. ¿Qué es lo que les intersecta? Solo esto. Entonces, ahora sí puedo hallar. Ahora me pide hallar la intersección. Ahora sí me pide hallar. Entonces, nos pide hallar R unión S unido con S intersección T. Ya tengo R unión S y S intersección T. Entonces, ¿qué elementos debería de copiar? Si son todos ellos. A ver, ¿qué elementos debo copiar? Esto es igual a ¿cuánto? ¿A qué elementos? A ver, copio el 8, el 9, el 6. Muy bien. 8, 9, 6. ¿Qué más? El 5. No voy a copiarlo dos veces, porque si está en los dos, una sola vez nada más lo copio. 6, 5, muy bien. ¿Qué más? Igual, 7, multicoma, 3 y 4. Entonces, ya hallé el siguiente ejercicio que me pidieron. Entonces, R unión S unido con S intersección T es igual a ¿qué? A los elementos 8, 9, 6, 5, 7, 3, 4. Muy bien. Recuerden que para poder mirar, por ejemplo, en el caso de S intersección T, solo me olvido de la línea negra y solo veo ese conjunto. ¿Y cuál está intersectado? Entonces es esto nada más. Porque recuerden que me olvido de la línea negra. Ahora sí, vamos a elaborar otro ejercicio más. Muy bien, aquí me piden, observa el gráfico, pinta según corresponda. Me dicen A intersección B. Voy a pintar primero todo lo que es A intersección B. Todo esto es A intersección B. Todo esto. Todo eso es A intersección B. Muy bien. Pero ahora me piden que eso unido con C. ¿Qué tengo que pintar? Todos los elementos de C. Muy bien. Y obtengo lo siguiente. Así. Y sencillo. ¿Vieron? Bien. Ahora me piden hallar A intersección B intersección C. A intersección B es, a ver, me olvido de C. A intersección B es todo esto. Pero no me piden A intersección B. Me piden A intersección BC. Entonces, ¿cuáles los elementos que se repiten entre los tres? Esto, muy bien. Entonces, solo voy a pintar la intersección de los tres. Y esa es la intersección de los tres conjuntos. Muy bien, mis niños. Entonces, el día de hoy damos por concluida nuestras clases de matemática. No se olviden de desarrollar la página 20, 21 y 22 de su libro. Nos vemos mañana. Cuídense. Muchas gracias por escuchar nuestra clase. Espero hayas apuntado todo. Recuerda quedarte en casa. Nos vemos.